Hola a todos, bienvenidos a la séptima entrega del curso de Introducción a Visual Basic. En esta clase vamos a ver el acceso a la base de datos SQL Server mediante el Visual Basic, Visual Studio que usamos como herramienta y el lenguaje de programación Visual Basic. Vamos a usar, antes de iniciar con el Visual Studio, vamos a utilizar un script para crear una base de datos. La base de datos restaurante, un sistema que vamos a ir desarrollando en el recurso del semestre. Vamos a ir creando los mantenimientos básicos, tablas menores, e ir agregando otros mantenimientos como para manejar la venta y compras de productos eh, y artículos del sistema restaurante. Entonces, para iniciar todo esto vamos a crear la base de datos mediante un script. Iniciamos el SQL Management y en la clase 7 del iCampus está un código, perdón, un archivo .sql que se llama script restaurante.sql que pueden descargar y ahí está, ahí yo tengo ya el archivo. Entonces cómo crear una base de datos a partir de un script es directamente abriendo el archivo en SQL Management. Y este código SQL ya tiene la estructura de todo el proyecto, de toda la base de datos y también el código para crear la base de datos. La primera instrucción SQL ya tiene el create database y el nombre de la base de datos. Entonces lo único que tenemos que hacer es ejecutar este código, le damos F5 o ejecutar y ya tenemos listo la base de datos. Voy a utilizar la base de datos, restaurantes y las tablas que componen el sistema restaurante. El diagrama lo pueden crear ustedes porque un script no lleva el diagrama, pero lo pueden crear si quieren, si necesitan, ¿verdad? Pero ya tiene ya todas las tablas. Entonces básicamente es un sistema restaurante que va a manejar productos, va a manejar usuarios con perfiles, cajeros, meseros y la administración. Vamos a manejar por ingredientes, por productos y por supuesto en la tabla de transacción va a ir todo lo que sea compras, ventas del usuario, el cliente. Tenemos categoría de productos. Entonces, esto ya está. Lo que vamos a hacer ahora es crear el proyecto en Visual Studio para poder conectar a la base de datos. Entonces vamos a abrir el Visual Studio versión 2019. Bueno, vamos a crear un proyecto nuevo y el tipo de proyecto siempre va a ser una aplicación en Windows Forms para crear aplicaciones de escritorio. Le damos siguiente. Por supuesto es importante seleccionar acá el lenguaje de programación, Visual Basic, y bueno, acá le damos siguiente. La ubicación del proyecto también es importante definirlo. Estoy ahora en la clase 7. Bueno, el nombre del proyecto también le vamos a llamar restaurante. Framework 4.7.2. Ok, entonces le damos a crear. Le damos un tiempito para que cree todo el proyecto y algunos archivos, las referencias.
y tenemos listo ya. Entonces es un proyecto ya nuevo, que ya están acostumbrados. Entonces en este proyecto vamos a ir creando todos los objetos para el proyecto restaurante, ya sea formularios, reportes, módulos y otro objeto que va a tener nuestro sistema restaurante. Entonces lo que vamos a hacer inicialmente es trabajar para una tabla menor para hacer el mantenimiento del ADM del sistema. Entonces vamos a crear un formulario para hacer el ABM de la tabla tipo usuario. La tabla tipo usuario, si nos vamos acá en la base de datos, eh, es una tabla menor. O sea, una tabla menor tiene un atributo que es la APK y otro campo que en este caso que es la descripción. Entonces, para arrancar de forma más simple, vamos a trabajar sobre esta tabla tipo usuario. Entonces vamos a crear un formulario y de hecho en el proyecto agregar Windows Form y le ponemos el nombre al formulario que se va a llamar FRM tipos usuario. Tipos usuario. Entonces le vamos a agregar. Vamos a ir formateando ya acá en la propiedad text. Ponemos acá tipos de usuarios. Tipos de usuario. Y para que arranque con este formulario el proyecto, te le tengo que decir acá en My Project, formulario de inicio, le digo que sea el formulario tipo usuario, tipos usuario. Ok, podemos probar esto, a ver si arranca con este formulario nuevo. Ok, funciona todo. Bueno, para probar la conexión a la base de datos desde el Visual Studio, vamos a ver a unos comandos de ado.net para conectar a la base de datos y la instrucción SQL que me va a permitir traer datos de la tabla tipo usuario. Entonces voy a preparar primero la interfaz, que mi idea es que cuando se cargue este formulario podamos mostrar toda la lista de tipo usuario en el control listbox. Vamos a usar un listbox y aquí vamos a cargar con la lista de los tipos usuarios. Okay, por supuesto le ponemos nombre a este listbox, se va a llamar lst tipos usuario. Por el momento es lo que va a tener es simplemente este listbox. Entonces cuando se cargue, cuando arranque el formulario, vamos a mostrar acá la lista de todos los tipos de usuarios. Esa tabla de tipo usuario no está cargado, creo que no está cargado. Si damos un select, sí, no tiene nada. Vamos a cargar el registro en la tabla manualmente acá en la base de datos. Entonces clic derecho, editar las primeras 200 filas. Tipo usuario ID tiene que estar marcado como autonumérico. Entonces tengo que modificar la tabla porque ahora me permite ingresar un valor en la columna tipo usuario ID. Igual le voy a poner acá un registro, cajero para el tipo de usuario, y voy a clic derecho, diseño, selecciono tipo de usuario ID, la columna, me voy acá en propiedades, le digo identity, sí,
Guardo la tabla, digo que sí. Clic derecho en la tabla tipo usuario, editar, voy a cargar nuevamente y ahora sí la columna tipo usuario ya está bloqueada porque ya el motor de la base de datos se va a encargar de generar valor a esa columna. Entonces lo único que tengo que cargar es la descripción, es acá en administración o administrador. Y así, vamos a cargar estos tipos de usuarios. Voy a poner uno más, gerencia. Caja, perdón, caja ya tengo. Mesero. Ok, entonces ahí tengo todos los registros. Lo que voy a hacer es, desde el Visual Studio, voy a ejecutar la instrucción SQL en /* from la tabla tipo usuario. Si yo a esto le doy ejecutar o F5, ejecutar me trae todas las listas de tipo usuario. Entonces, mi idea es ejecutar esta instrucción SQL, primero conectar a la base de datos, ejecutar la instrucción SQL y mostrar el resultado de la instrucción SQL al control listbox para mostrar acá al usuario. Entonces vamos primero a ver la forma de conectar a la base de datos mediante autenticación SQL Server y las variables o cadena de conexión que necesitamos definir para la conexión a la base de datos. Ok, entonces vamos a crear la cadena de conexión a la base de datos. Entonces nos vamos a la ventana de código con F7 o doble clic en el formulario y vamos definiendo las variables de conexión a la base de datos. Okay, este evento lo puedo borrar y voy a importar primero la biblioteca de clase para trabajar con import system.data.sql claim para trabajar con SQL Server para conectar a la base de datos y ejecutar las instrucciones SQL. Necesito importar esta biblioteca de clase. Entonces vamos a ir definiendo las variables y objetos para conectar en la base de datos, ejecutar la instrucción SQL y demás. Entonces aquí vamos a definir la variable, el objeto de conexión, que le voy a llamar mi conexión. As new de tipo SQL, tipo SQL connection. Y bueno, acá tenemos que definir mi conexión, perdón, acá es voy a definir primero un objeto de tipo SQL command para el comando SQL. Le voy a llamar mi comando SQL new as new SQL command. Y también necesito una variable que se va a llamar instrucción SQL de tipo string. Bien, estas son algunas variables que por el momento necesitamos para abrir la conexión a la base de datos y preparar el comando SQL. Entonces vamos a generar el evento LOA donde vamos a abrir la conexión a la base de datos. Entonces acá nos vamos FRM tipo usuario eventos, evento LOA.
Entonces tenemos el objeto que es mi conexión. eh, Accedemos a la propiedad ConnectionString y ConnectionString tenemos que pasarle la variable en la cadena de conexión a la base de datos. Y esa cadena de conexión a la base de datos tenemos aquí. Acá, en la clase 7 del eCampus le puse ahí la cadena de conexión a SQL Server. Entonces nos conviene aquí la conexión a la base de datos, lo ponemos acá directamente al objeto de conexión. Al crear el objeto vamos ya a cambiar vamos a definir la cadena de conexión ahí. Aquí. Entonces acá paréntesis, ahí ya defino la cadena de conexión a la base de datos. Ahí es mucho más fácil. Entonces si necesito cambiar aquí, acá recurro a este objeto, la variable de conexión. Y la variable de conexión tiene nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario y el password, la base de datos. Entonces mi servidor se llama, voy a copiar todo este. La base de datos se llama restaurante. El usuario de la base de datos es el SA y la contraseña también le pongo ahí. Ok. Entonces voy a crear acá un método. No voy a hacer todo en el evento load, todo el proceso de la conexión a la base de datos y la consulta de SQL. Entonces voy a crear un método, se va a llamar cargar tipos, o sea, cargar lista le voy a llamar, cargar lista. Entonces en cargar lista tengo que primero definir la conexión a la base de datos, que tengo una variable que se llama instrucción SQL. Y a este yo le voy a definir la cadena de el comando SQL que vamos a utilizar, que es el asterisco from tipo usuario, que es la instrucción SQL que tenemos acá, esta misma, es el asterisco from tipo usuario. ¿Qué más necesito? Tengo que definir el comando SQL, o sea, tengo que usar el objeto SQL command para preparar el comando SQL. Entonces mi comando SQL, esto voy a quitar el new acá mi comando SQL, y acá recién voy a crear el objeto SQL command, y al SQL command le voy a pasar la instrucción SQL y la conexión a la base de datos, mi conexión, así. Entonces mi comando SQL, que es el objeto SQL command, no creo todavía el objeto aquí, sino directamente antes de pasarle la instrucción SQL creo el objeto. Entonces mi conexión tiene que estar abierta, ya la conexión tiene que estar abierta. Entonces antes de eso, mi conexión punto open.
Tengo que abrir la conexión a la base de datos antes de preparar la instrucción SQL. Y después necesito un adaptador de datos que le voy a llamar adaptador. Perdón, es acá voy a escribir. Entonces necesito un adaptador de datos de tipo new SQL Data Adapter. Y eso claramente necesita el objeto mi comando SQL. Y pues para mostrar los datos necesito, o sea, para obtener los datos y guardar temporalmente necesito una tabla temporal de tipo data table. Y con el adaptador de datos voy a decirle que ejecute la instrucción SQL adaptador.fill y le digo que lleve todos los resultados, que vuelque el resultado del SQL a la tabla temporal que se creó temporalmente. Entonces ahí podemos probar la ejecución. Voy a hacer una parada aquí, un punto de interrupción en el fill para probar la instrucción SQL. Entonces voy a pasar ahí. Pero tengo que llamar primero acá en el load al método cargar lista. Ahí. Aquí tengo que avanzar con F5. Perdón. Voy a poner una parada aquí en el sub. Perfecto, ahí queda, no salió ni un error. Entonces tabla es una tabla temporal que tiene el resultado de la instrucción SQL si la asterisco from tipo usuario. Si yo le doy clic derecho, en donde dice tabla, en el objeto tabla, inspección rápida, quiero saber la cantidad de fila que tiene, le digo .rows, .count, rows.count, 4 filas, que es la cantidad de filas que tiene que devuelve la instrucción SQL. Entonces quiere decir que tiene los datos, está trayendo bien los datos, y la idea ahora es volcar todo lo que está en la data table en el list box para que el usuario lo pueda visualizar. Entonces acá le tengo que decir lst tipo usuario.dataSource es igual a la tabla, que es el objeto data table. Entonces le digo acá, el origen de datos del listbox va a ser, la tabla. Ok, le voy a ejecutar nuevamente, voy a quitar la parada. Sí, ya me trae los datos, pero todavía yo no le indiqué al listbox la columna que se va a mostrar al usuario. O sea, como hay dos columnas, yo le tengo que indicar cuál es la columna que se va a mostrar al control listbox. Entonces acá le tengo que decir lst tipo usuario punto display member. Display member es la columna que se va a mostrar y la columna es descripción.
Descripción. Ok. Perfecto, ahí ya me muestra bien los datos, las columnas que quiero que el usuario pueda revisar. Otra propiedad que hay que definir en el hitbox y combo box el, es la columna que se va a ocultar. Eh, De repente yo quiero saber el código del tipo de usuario seleccionado para borrar, para actualizar o consultar después. Yo necesito obtener ese ID o esa columna que sería el tipo usuario ID, pero no quiero que el usuario lo vea. Entonces hay una propiedad que se llama value member y le tengo que indicar cuál es la columna que vamos a ocultar, que es tipo usuario ID. Ok, le vamos a iniciar, no pasa nada acá, no hay diferencia. Entonces value member, si yo selecciono un elemento del Xbox y quiero borrar o quiero actualizar, yo necesito el ID de ese tipo de usuario, de esa fila. Entonces, ¿cuál es la propiedad que me devuelve? Es la propiedad value member, que después vamos a ver cómo utilizar esa propiedad en el momento de utilizar o como utilizar o eliminar. Ok, esto ya está.